Vamos a escuchar algunas afirmaciones que Maturana, él dice que las emociones son disposiciones corporales que determinan o especifican dominios de acciones. Acerca de lo que conocemos, refiere que somos conocedores u observadores en el observar y que al ser lo que somos, lo somos en el lenguaje. Existe una diferencia entre explicar y explicación. Explicar es siempre proponer una reformulación de la experiencia por aplicar en una forma que resulta aceptable para el observador. Esta nueva reformulación de la experiencia, al ser aceptada por el niño, pasa a ser una explicación. La objetividad entre y sin paréntesis. Esta conciencia de no poder distinguir entre ilusión y percepción, yo la señalo invitando a poner la objetividad entre paréntesis en el proceso de explicar, el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis. Actuamos como si lo que decimos fuese válido en función de su referencia a algo que es independiente de nosotros. Las explicaciones científicas, según Maturana, no se constituyen ni se fundan en la referencia a una realidad independiente que se pueda controlar, sino en la construcción de un mundo de acciones conmensurable con nuestro vivir. Lenguaje y acción. Somos lo que somos en congruencia con nuestro medio y que nuestro medio es en congruencia con nosotros. Y cuando esta congruencia se pierde, no somos. Emociones e interacciones humanas, es decir, amor. En la medida en que distintas emociones constituyen dominios de acciones diferentes, habrá distintas clases de relaciones humanas según la emoción que las sustente, y habrá que mirar a las emociones para distinguir los distintos tipos de relaciones humanas, ya que éstas las definen. Relaciones sociales y no sociales. Las relaciones humanas que no se fundan en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia no son relaciones sociales. Sin embargo, en la biología humana, lo social es tan fundamental que aparece a cada rato y por todas partes. No puede fundarse una sin la otra. Ética. Es debido al carácter social de las preocupaciones éticas, dependientes del amor y no de la razón, que una determinada comunidad política pueda hacer apreciaciones éticas que no son válidas para otra. Convivencia. Las relaciones humanas se dan siempre desde una base emocional que define el ámbito de convivencia. A grosso modo, estas son las definiciones más importantes y aportaciones que Maturana realiza dentro del campo de la política y la educación. Humberto Maturana, es un gusto estar con usted. ¿Cómo está? Me siento muy honrado con esta invitación y con el público que está aquí. Quiero comenzar haciendo la siguiente salvedad. No soy más político que cualquier otro ciudadano, tampoco lo soy menos, pues vivo como todos en las acciones, preguntas y problemas que tienen que ver con la convivencia en una comunidad humana. Lo que no hago, sin embargo, es vivir la política como mi profesión. Por esto, aunque declaro que no soy político, todo lo que expresé lo diré desde mi responsabilidad política como chileno. Es por tanto, desde esta posición que quiero hacer algunas reflexiones sobre el lenguaje, las emociones y la ética, y al hacerlo hablar desde mi experiencia y entendimiento como biólogo. ¿Para qué sirve la educación? Preguntarse si sirve la educación chilena exige responder a preguntas como ¿qué queremos con la educación? ¿Qué es eso de educar? ¿Para qué queremos educar? Y en último término, a la gran pregunta, ¿qué país queremos?
Si me permite, le voy a hacer la siguiente cuestión. Se ha dicho que la construcción de la democracia depende fundamentalmente de las emociones. Pero las emociones a uno le pasan. Yo no las controlo y pienso que esto les ocurre a todas las personas. Por ejemplo, hace poco participé en un foro radial con un economista de gobierno. Yo iba con un ánimo muy abierto, pero me encontré con un clima belicoso. Me puse tensa y pasó algo completamente distinto de lo que yo quería hacer. Ahora comprendo más lo que ocurrió gracias a lo que usted ha dicho respecto a las emociones. Pero me pregunto, ¿cómo cambiar si estas no dependen de mí? Las emociones le pasan a uno, como todos los demás, pero ocurren dos cosas al mismo tiempo. Primera, existe un trasfondo de semejanza y aceptación mutua fundamental entre los seres humanos. En la biología de lo social, esto se hace aparente en circunstancias más extremas, cuando los discursos justificativos de la negación del otro pierden presencia y solo nos queda el encuentro fundamental, como ocurre frente a una catástrofe material o relacional. Segundo, sabemos que en toda relación interpersonal hay un trasfondo biológico, último en el cual nos podemos encontrar como seres humanos. Si uno logra en ese trasfondo las conversaciones de aceptación mutua, de cooperación y de conspiración para un proyecto común, son posibles y durarán hasta que uno u otro salga de ese espacio emocional. Así, si el otro dice, soy musulmán, chiita, y yo contesto, soy católico, es posible que pasemos a otro espacio emocional de negación y no de aceptación, porque el ser musulmán, chiita y el ser católico traen consigo dinámicas emocionales diferentes. ¿Puedo entonces cambiar mi emoción? Por supuesto, si te encuentras con otro en la negación, en la agresión y de pronto, en el proceso del encuentro te dices, pero en realidad yo no quiero atacar a ese hombre, entonces empiezas a relacionarte con él de otra manera. ¿Qué ha sucedido? Ha cambiado tu emoción. Pero eso me pasa, ¿no lo cambio yo? Tú no lo determinas como una acción externa desde ti hacia ti, pero a través de tu reflexión, porque tú eres la reflexión, lo guías. Por ejemplo, si creo que una persona me atacó o me critica y en vez de simplemente responder con un ataque, me pregunto si tengo fundamento para pensar así. La interacción sigue otro camino. Al hacer esa reflexión ya me encuentro en otra parte, pero tengo que atreverme a hacer esa reflexión o entrenarme para hacerlo, o en otras palabras tengo que querer hacer la reflexión, y para querer hacerla tengo que partir desde la legitimidad de aceptar al otro. Deseo preguntar si en el plano de la ética existe también una ética entre paréntesis y otra sin paréntesis. Hago esta pregunta porque de acuerdo a la cultura de cada pueblo, la ética puede ser distinta frente a la muerte o al crimen, por ejemplo. Pero al interior de una sociedad con la misma cultura, ¿no existe acaso una ética distinta? Es lo que ocurre en Chile con la ideología. ¿No sería más fácil que una sola ética comprometiera a una misma sociedad en un tiempo determinado? Por supuesto, pero va a ser más fácil en la medida en que encontremos un espacio de aceptación mutua. Si tenemos discursos que justifican la negación del otro, detenemos la difusión de los espacios de aceptación mutua. Por ejemplo, si en mi discurso digo de cierto tipo de personaje que lo único que quiere es generar una situación económica que, según mi posición, es inadecuada para el país, me encuentro en un discurso que continuamente valida una postura de negación del otro. Para cambiar eso, necesito otro discurso que me une con los otros, de modo que eso no pase. Muchísimas gracias, señor Humberto Maturana, por su tiempo. Eso es todo. Como conclusión, el profesor universitario concluye que existen dos proyectos nacionales, uno del pasado y otro del presente,
La diferencia que existe entre prepararse para devolver al país lo que uno ha recibido de él, trabajando para acabar con la pobreza, y prepararse para competir en el mercado ocupacional es enorme. En su caso, retribuir a la comunidad lo que de ella recibía, sin conflicto, porque su emoción y su sensibilidad frente al otro y su propósito o intencionalidad respecto al país coincidían. Pero actualmente esta coincidencia entre propósito individual y propósito social no se da, porque en el momento en que uno se forma como estudiante para entrar en la competencia profesional, uno hace de su vida estudiantil un proceso de preparación para participar en un ámbito de interacciones que se definen en la negación del otro, bajo el término mercado de la libre y sana competencia. La competencia no es ni puede ser sana, porque desde el punto de vista constituye en la negación del otro.